Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado del día de hoy es Didalco Bolívar, presidente del partido Podemos y también es presidente de INAPIMI. Antes de presentarlo, vamos a hacer nuestro comentario acostumbrado de todos los lunes. Y cómo no hablar de esa maravillosa actuación que tuvo la selección sub-20 Vinotinto en el Mundial de Corea del Sur. ¿Cómo no hacerle un reconocimiento a esos muchachos dirigidos por Rafael Dudamel, que dieron todo por defender los colores patrios en ese campeonato mundial? ¿Cómo no estar alegres por esa victoria, que es una victoria del espíritu vinotinto, que es el espíritu de Venezuela? ¿Cómo no hacerles un reconocimiento merecido, pues, a estos jóvenes que han mostrado, a mi modo de ver, lo mejor del venezolano: su constancia, su astucia, su gana de triunfar, su deseo de luchar, su deseo de poner en alto el nombre de nuestro país? Eso es un motivo de orgullo, es un motivo de alegría en medio de las dificultades que vive Venezuela. Creo que mañana, con el retorno de estos jóvenes, va a ser un día de júbilo. Yo creo que, guardando las distancias y de los tiempos y de la disciplina deportiva, lo que ellos han logrado tiene un precedente y puede equipararse a lo que hicieron los integrantes de aquella selección de béisbol en el año 1941, que ganaron el campeonato mundial y que han sido recordados desde entonces como los héroes del 41. Pues estos son los héroes deportivos del año 2017. Eso hay que, digamos, destacarlo, porque nos dieron una alegría, nos hicieron amanecer, apostamos todos a ellos. Lamentablemente no ganaron la final, pero ya desde el momento en que entraron al campo de fútbol para enfrentarse con Inglaterra, ya para nosotros eran unos campeones, ya habían logrado lo que ninguna selección de fútbol había logrado. Y esto me hace recordar lo que significó el fútbol, o el juego de rugby, mejor dicho, en Sudáfrica, en tiempos en los cuales Nelson Mandela comenzaba a tratar de reunificar el país luego de 27 años de prisión. Nelson Mandela salió de la cárcel sin odios, sin resentimiento y con el deseo de unificar una nación. Y logró hacerlo a partir de muchas estrategias, entre ellas la de buscar algo que identificara el espíritu surafricano. Y eso fue precisamente un partido de rugby, de la selección de rugby. Pues hoy yo quisiera desear de todo corazón que el fútbol, que esta alegría que nos han dado los muchachos de la Vinotinto sub-20, dirigidos por Rafael Dudamel, sirva para que los venezolanos entendamos que tenemos muchas cosas en común por encima de las diferencias. Más allá de las críticas que ustedes me han escuchado al gobierno y en las que también le he formulado a la oposición, creo que el mensaje que manda la Vinotinto con su actuación es un mensaje de unidad nacional. Hoy, en medio de tanta situación de represión, de gente que ha muerto, de violencia, de enfrentamiento, de odio, de resentimiento, es importante que entendamos que Venezuela nos pertenece a todos y que debemos trabajar para resolver nuestros problemas. Yo he sido partidario, y sé que eso tiene un costo cuando uno lo dice, de la negociación. Creo que lo que estamos viendo en las calles no nos va a llevar a ninguna parte, ni la represión ni la violencia. Creo que ha llegado la hora, en nombre de ese espíritu nacional, de sentarnos, de deponer actitudes y de encontrar mecanismos para que, por las vías que indica la propia Constitución del año 1999, que es nuestro estandarte como país, nos pongamos de acuerdo y le demos a esa nueva generación razones para seguir luchando por Venezuela, quedarse aquí y decirles que hay un futuro para ellos y para todos los venezolanos. Hasta aquí mi comentario de hoy. Didalco, bienvenido. Gracias por la invitación y no sé si tienes algún comentario sobre mi comentario. No, creo que es un llamado razonable y oportuno. Sí, de verdad te felicito por el editorial. Bueno, gracias. Didalco, esta situación que hoy tenemos, ha muerto mucha gente, tenemos detenidos, tenemos gente herida, tenemos una situación de confrontación política, más allá pues de lo que uno puede desear y esperar en una nación como Venezuela. ¿Qué soluciones hay? Bueno, yo debo empezar por decirte que
si algo hay que reconocer, aunque sé lo costoso que significa decir esta afirmación, digamos, en una Venezuela tan confrontada como la que hoy tenemos, el presidente Maduro apenas se eligió como presidente, llamó a Miraflores, en el mismo salón donde se proclamó un presidente de fe de Cámara, se autoproclamó como presidente y disolvió todos los poderes públicos el 11 de abril, llamó al presidente del momento, Roy, creo que es Roy, ¿no? El presidente de Fede Cámara en ese momento, Jorge Roy. Ajá, era presidente. Y lo invitó al mismo salón. Ahora, ese era un desafío para un chavismo radical, por el escenario de donde lo estabas convocando. Y sin embargo hubo el llamado. Ese llamado no terminó precisamente en un entendimiento porque, digamos, se insistió en una confrontación y se hizo un nuevo llamado. La oposición dijo, lo queremos transmitido en cadena de televisión. Bueno, ninguna negociación y conversación se hace en transmisión, en ninguna parte del mundo. En ningún hecho histórico del mundo se hace una algarabía de lo que tú estás hablando antes de tener un resultado de esas negociaciones. Sin embargo, se hizo. Mira, tú estuviste ahí de invitado en esa reunión, creo, ¿no? Sí, como en la primera en esa. Claro, en la transmisión. Hablé incluso. Bueno, y empezaba a las 4 de la tarde, empezó a las 9. 16 partidos no se pusieron de acuerdo para que hubiera un vocero, ni siquiera 2. Todos tuvieron que ser oradores. Y yo, que no tenía pensado hablar, tuve que hablar a las 2 de la mañana, bueno, porque me dijeron, como son 16, hay que repartirnos lo que estamos en la mesa. Lo que te quiere decir es que esa situación no ha cambiado. Y pero eso, también hay la impresión, yo la tuve, Hidalgo, y aquí estamos hablando ya pues de una experiencia que me tocó vivir. Claro. Yo tuve la impresión en todo ese tiempo que lamentablemente se utilizó el diálogo para ganar tiempo. Es decir, se creyó que con esa posibilidad de ganar tiempo, pues, se podían resolver los problemas. Y resulta que el pretender ganar tiempo significó perder tiempo. Es una apreciación respetable, yo la respeto porque además te respeto como periodista, ¿verdad? Quiero decirte, pero no fue así. Yo creo que el presidente Maduro ha tenido la condición de asumir el diálogo como un principio y no como una circunstancia. No así puedo decirlo del resto de los líderes, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero yo que lo conozco directamente, estoy convencido de que el diálogo para él es un principio y no una circunstancia. Ahora, cuando uno está dispuesto a dialogar, uno da muestras y da, por ejemplo, algunas señales. Yo le decía en aquel momento, estamos hablando del año 2014, hace 3 años ya, decía, presidente, bueno, una prueba de amor, de disposición al diálogo. Por ejemplo, una prueba. Hablé de la amnistía, por ejemplo, amnistía general. Sí, pero óyeme, una prueba fue, sí, pero una prueba inicial, ¿cuál fue? Llevar a una institución que ha estado en la confrontación en estos 18 años contra el gobierno, que derrocó al gobierno. Pero es que eso no le debería costar a un gobierno. El gobierno tiene que llamar al diálogo. Pero es un símbolo. Es la política central. Pero es un símbolo de encuentro. Y yo creo que en esa oportunidad, lamentablemente, Jorge Roy no supo entender el momento. ¿No será que ahí ambos, para no decir que fue solamente Maduro, voy a decir que le estoy cargando la mano al presidente, decir que ambos no supieron aprovechar esa oportunidad? Mira, yo porque creo... sería injusto también cargársela solamente a Jorge Roy. Mira, yo creo que la oportunidad estaba de Jorge Roy. Bueno, pero el presidente, como me gusta decir, es el DJ, es el que pone la música. Bueno, sí, pero el que la baila es otro. Claro, después tú sabes que tú como DJ, tú sabes que antes eran DJ, que ahora son DJ, DJ, ¿no? porque bueno, los que de esta edad decimos DJ. De la edad tuya a lo mejor dicen DJ. Claro, pero acuérdate que quienes yo no me acordaba de esa palabra. No, pero acuérdate que quienes venimos de la época de la radio, la época del cajetín, de ser operadores de radio, ¿verdad? O sea, tú pones la música, pero quienes la bailan son otros. O sea, yo creo que ahí se perdió la oportunidad, como se perdió también, déjame decirte, en la transmisión. Hay un problema de fondo en la oposición. Primero, y también una equivocación en el gobierno, que eso también hay que reconocerlo, y en los sectores que apoyamos al gobierno. Y yo me sumo en la responsabilidad, tal vez no en la apreciación, pero soy tan corresponsable de todos los que acompañamos al gobierno, porque aquí nadie puede... Ahora, tú también escuchas, mientras el presidente habla de diálogo, por ejemplo, escuchas otras voces que dicen, aquí no hay diálogo con esa oposición, no queremos diálogo. Bueno, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado a Diosdado Cabello, por ejemplo, decirlo? Bueno, yo no quiero particularizar. Bueno, te pongo ese ejemplo. Porque cada quien tiene su manera de ver esta realidad. Ahora, yo quiero decirte... Y lo mismo pasa en la oposición, ¿no? Ojo, no te digo que solamente... Sí, claro, pero lo que quiero decirte es que la equivocación que nosotros no podemos perder del gobierno es que no toda la oposición es uniforme.
Pero fíjate, yo te quiero hacer Óyeme, una propuesta. No es uniforme. No, claro que No no lo está es. estandarizada. Ni el gobierno tampoco y lo no es. debemos tener prejuicios para reconocer que hay una oposición democrática, que quiere elecciones regionales, que quiere elecciones locales, que respetaría un periodo presidencial para el 2018 y que competiría para esa elección del 2018. Entonces, las vanguardias y los focos radicales no pueden nosotros hacernos ocultar el hecho de te que voy a hay hacer una pregunta, oposición Hidalgo. evidentemente democrática. Tú dices que hay una oposición también que no es democrática. Sí, claro, por supuesto. Ajá. ¿Hay un chavismo democrático y un chavismo no democrático? Mira, yo creo que hay un chavismo democrático. ¿Y hay uno que no lo es? Estratégicamente, mira, yo creo que todos son democráticos y lo ha demostrado en las elecciones. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La negociación. La negociación. Mira, yo te puedo decir, mira, ahorita la experiencia de Inglaterra, que es reciente, de hace 3 días. Una empresa encuestadora le dijo a la primer ministro de Inglaterra, cuéntese que su candidato adversario tiene 20 puntos. Usted le tiene 20 puntos a favor y no va a llegar nunca en ninguna condiciones. Y se contó, perdió las elecciones. Así pasa en la política. Tenemos que hacer la pausa. Ok, perfecto. Y al regreso, ¿tenemos un tuit por aquí? No tenemos tuit. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar con Didalco Bolívar, presidente de Podemos, también presidente de INAPIMI, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de política. Ya venimos. Bueno, continuamos con Didalco Bolívar. Didalco, por aquí hay un mensaje en el Twitter para ti. Vamos a verlo. Aníbal Silva. Viendo la crisis a la que hemos llegado, ¿cree que este modelo es sustentable en el tiempo? ¿Cree en la alternabilidad? Mira, yo creo que el modelo, la gobernabilidad no es rígida. Y eso lo ha entendido el presidente Maduro. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir tú con eso? Bueno, con la rigidez te quiero decir lo siguiente, fíjate. El presidente Maduro, ¿verdad? ¿Eres madurista? No, yo acompaño un proceso político. Y tú sabes que yo estoy en la política mucho antes que llegara el chavismo. Pero mucho antes. ¿Verdad? Yo fundé el MAS. ¿Y qué te queda de me siento, hoy? Fíjate, mira, un sentimiento y un reconocimiento. Yo creo que uno no puede tractar de un partido que formó a un liderazgo político en este país, de los cuales muchos hoy están en el gobierno, ¿no? Y también están en la oposición. Pero fue una escuela política. Muchos de los que están en el gobierno se fueron del Partido Comunista cuestionando el modelo soviético. Sí, pero déjame decirte, la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no es rígida. Cuando Chávez ganó en el 99, el precio del barril estaba en $7. Creo entre 7 y 9. ¿Qué significó? Una crisis durante el año 2000, que la doctora Marisa Izaguirre se quedó casi año y medio como ministro de Hacienda hasta que se estabilizaran los precios del petróleo. Ahora, ¿qué significó eso? Un reencuentro con la OPEP, una alianza donde Ali Rodríguez jugó un papel fundamental, y eso hay que reconocerlo porque es histórica. Ahí no hubo ningún especialista petrolero que lograra los acuerdos. Ali tenía en ese momento la credibilidad del mundo árabe. Chávez no tenía la relación con el mundo árabe. Apenas la estaba iniciando. Era un referente, pero no había la relación. En cambio, Ali Rodríguez tenía la trayectoria de 30 años de defender todos los movimientos árabes en Venezuela y en América Latina. Ahora, ¿qué significó eso? Que esa decisión permitió que se estabilizaran los precios del petróleo. ¿Qué se logró? Se logró una estabilidad y un crecimiento, eso no se puede negar. Mira, aquí llega un momento en que Luis Vicente León decía en tu programa y decía en todos los programas, no ataquen a Chávez, le decía a la oposición. ¿Por qué? Porque mira, aquí ha habido de todo, raspacupo, viajeros, créditos, emprendedores, nuevos empresarios, nuevas industrias. Ha habido de todo cuando el chavismo logró su crecimiento en $120 el barril. Un día el ministro Giordani tomó una decisión. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la alternabilidad? No, es que te voy a explicar. La alternabilidad también es que tú entiendas que no hay rigidez en la gobernabilidad, sino que entiendas que la globalización, aunque tú no la compartas, es un hecho del cual tú no puedes estar aislado. ¿Qué hizo el presidente Maduro para romper en el concepto de alternabilidad económica que el país debe tener? Porque la alternabilidad no es solo política, es también económica. O sea, tú no votas por un caudillo, tú votas por un propósito. Y ese propósito lo expresa un liderazgo. Fíjate en este caso, certificó el oro. Ahora, esto no es cualquier cosa. En 150 años, aquí nunca se certificó el oro. Hay una casa en Panamá y una en Curazao.
vendiendo el oro y el diamante venezolano. Ahora, tú puedes estar en desacuerdo con la manera de extraer el diamante o de extraer el oro. Lo que no puedes estar en desacuerdo es que el Estado venezolano certifique el oro. Si tú mañana quieres ser presidente de la República, tienes que aceptar que la certificación lograda por el presidente Maduro te da un aval en tus activos y en tus operaciones, digamos, de endeudamiento público y de financiamiento. Pero además otra cosa. Que por cierto, oye, las voces críticas al arco minero no han sido escuchadas. Incluso voces críticas que son más fuertes en el chavismo que en la oposición, porque en la oposición pareciera que no hay claridad sobre ese Ahora, tema. Ahora, yo te digo, es que están de acuerdo, yo te digo no con sabe. toda responsabilidad, quienes critican esta decisión están bravos porque ahora quienes extraen el oro van al Banco Central o al Ministerio de Minas respectivo para lograr colocar su oro y reconocido. ¿Por qué? Porque el precio del oro. Sí, pero... Ahora, óyeme, el precio del oro ahora no se fija en Curazao, ni se fija en Panamá, se fija en la bolsa de Nueva York y en la Diamante se fija en Tel Aviv. Hay una preocupación ecológica que yo, por ejemplo, tú conoces a Santiago Arconada. Sí, pero no puedes decir que Santiago Arconada está cuestionando yo voy a aprovechar reales, ese técnico que tú trajiste el viernes, del cual yo he disfrutado 3 veces ese programa porque lo he visto 3 veces, que decía la técnica y la metodología es importante. Ahora, óyeme, él decía... Pasa que me fuiste para el oro y yo quiero hablar de política. Sí, pero óyeme, yo te voy a hablar de política. Tú me hablaste de gobernabilidad y el metapidiendo. Pero él se refiere a la alternabilidad en el poder. Sí, pero la alternabilidad también es económica. Óyeme. Sí, pero en la política. La alternabilidad también es económica. Y para mí, si tú quieres votar por un caudillo, vota por un caudillo. Pero yo siempre he votado por un líder, no he votado por caudillo. Porque los caudillos son transitorios, controlan aparatos, pero no ascienden sobre la sociedad. Ahora, el problema es que y yo creo que aquí hay una diferencia. Constitución hace un ratico, ¿no? Sí, como este es el plan de vuelo para todos los venezolanos. Sí, como no, claro. ¿Ves? Dentro de este paraguas, pues son muchas las cosas que se puede hacer, pero dentro de este paraguas. Claro. O sea, aquí un cambio de gobierno no tiene por qué implicar un cambio de constitución. Cada vez que cambiemos de gobierno vamos a cambiar de constitución. No, pero tienes 20 años y yo te puedo decir lo siguiente. Cuando Chávez hizo esta constitución, la banca pública no estaba refrendada constitucionalmente. Óyeme. Ahora, yo digo que ese es un proyecto por hacerse. ¿Tú no crees? Este es un proyecto que tiene que tener una dinámica. Pero está por hacerse. Sí, pero es una dinámica. Por lo siguiente, Vladimir, en INAPYME, que no voy a tocar ese tema porque tú me dijiste, vienes como político, pero es inevitable que lo toque. Aquí no se sostiene ninguna pequeña y mediana empresa sin la banca pública. No se sostiene, porque la banca privada en Venezuela no nació para financiar ni estimular ni promover las pequeñas y medianas empresas, solo la banca pública. Ahora, la banca pública no puede ser una decisión discrecional. Fíjate, por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue el primer decreto de Carmona? El 11 de abril. Ni siquiera el de la abolición de los poderes. El primer decreto de Carmona fue la restitución de la cuota balón. El primer decreto de Carmona. ¿Qué te dice? Que tú no puedes tener decisiones discrecionales. Fíjate, por ejemplo, esta decisión que tomó el presidente Maduro tiene que ver con la exportación. Yo la llamo la resolución 8020. Sí, pero te estoy hablando de no gobernabilidad rígida. Lo que pasa es que me fuiste por un lado. Sí, pero óyeme. Yo te quiero hablar de constituyente. Chávez le tocó ser políticamente un líder petrolero. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir... A Maduro le ha tocado construir una alternativa frente al petróleo. Pero yo te quiero decir algo. Pareciera que el chavismo tiene miedo de perder el poder. Significa para el chavismo una tragedia la pérdida del poder. ¿Por qué no admitir que esa es una posibilidad y que se puede vivir sin estar en el poder? Digamos, someterse a la voluntad popular, contarse en las gobernaciones, ganarlas o perderlas. Mira, Vladimir, yo creo que... ¿Cuál es el problema allí de fondo? Yo te admitiría tal vez porque, por ejemplo, eso tiene que ver con el tema de la izquierda. Fíjate, la izquierda, y tú y yo venimos de la izquierda. Sí, como no. Y además yo vengo de la izquierda comunista. Fíjate, yo vengo de la izquierda comunista. Claro. Yo no soy comunista hoy en día, pero yo vengo del Partido Comunista. Claro. Y entonces, el concepto ese que la revolución es para siempre, la revolución puede ser para siempre, siempre y cuando el pueblo lo quiera. Mira, se le pregunte, pero lo que no se puede hacer una revolución en nombre del pueblo contra la opinión del pueblo. La revolución es para siempre si no te cuentas. Pero aquí nos contamos. Nos vamos a seguir contando y nos vamos a seguir contando. ¿Y por qué no se cuentan en las gobernaciones? Pero óyeme, antes de hacer la constituyente? te estoy respondiendo. El presidente Maduro dijo, vamos a elecciones de gobernadores. ¿Qué hubiera hecho yo si yo soy opositor? Vamos a elecciones de gobernadores. Pero es que la oposición no es CNE. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y te dejamos una pregunta por aquí. La oposición no es la que decide, chicos, si hay elecciones o no. ¿Qué dice por aquí el Twitter? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Ajá, vamos a ver. El invitado dice que el chavismo es democrático, pero no consulta al pueblo sobre la ANC e impone la base. ¿Dónde queda el CNE? José R. Montero. Esa la vas a responder al regreso. Sí, cómo no, claro. Seguimos conversandito aquí con Hidalgo Bolívar. Estamos como si estuviéramos hablando en otro sitio. No, claro, pero me parece bien. Continuamos con Hidalgo Bolívar, la etiqueta
del día de hoy, Didalco a la 1. Aquí dice Víctor Graterol. Buenas tardes, amigo Vladimir. Didalco fue DJ, no DJ. En coro por los años 60, dice que Miniteca La Araña, calle Chivacoa, sede original del MAS. Eso es correcto, sí, pero en los años 70, ¿viste? Ah, me puso 10 además de los más. 60 no existía el MAS, el MAS nació en el claro, 70. por supuesto, sí, en los años 70. Sí, era un movimiento que existía, ¿no? Fue la primera. ¿Y eso era una política de captación de militantes? No, era un oficio, era un oficio. O sea, ¿Pero tú, por qué tú estaba esa ayudabas Miniteca en la sede del MAS? No, en la sede del MAS porque tú eras una forma de financiar el partido. Ah, claro. Ok. Pregúntale a Didalco si está de acuerdo que Maduro llame al diálogo y después insulte a los demás. Pregunta por aquí. Mira, yo creo que el lenguaje, en esta etapa sobre todo, ¿verdad? En esta etapa el lenguaje es determinante. Yo no soy quien, por respeto, ¿verdad?, al presidente Maduro y por la situación misma que adentro, ¿verdad?, uno siente, ¿verdad?, de todos los esfuerzos que se hacen, ¿verdad?, y a veces no hay una respuesta, digamos, como la desearía. Pero yo sí haría un llamado de que el lenguaje es vital en este momento. José R. Montero, el invitado dice que el chavismo es democrático, pero no consulta al pueblo sobre la ANC, si quiere o no, e impone las bases. ¿Y dónde queda el CNE? Pregunta, es una pregunta de José Rafael Bueno, Montero. aquí nadie puede negar que el chavismo no es democrático. Si esta constitución nació ¿dónde? Nació del chavismo. ¿Cuántas veces no se ha contado el chavismo? Ahora, tú decías algo que yo no, la frase tal vez no te la voy a copiar exactamente, ¿verdad?, por no herir susceptibilidades, ¿no?, más que por estar de acuerdo contigo, ¿no?, para no herir susceptibilidades. Yo creo que hay temor, y es un error. Yo, por ejemplo, dije una vez aquí cuando yo digo temor a contarse. Sí, claro, hay un temor. Es un temor sí, pero, óyeme, intrínseco a la izquierda, el temor de contarse, chico. No intrínseco a la izquierda. Mira, cuando ves poder, me refiero. Mira, no, cuando tú eres funcionario público de elección popular, acuérdate que yo fui 14 años y medio gobernador de un estado. Ahora, ¿cuántas veces me conté? Todas las veces. Yo fui a un referéndum revocatorio. De 1 millón de electores, solo 21,000 personas votaron contra mí. O sea que yo me conté en el referéndum, me conté como gobernador en la relegitimación, en la constitución, en todo. Y déjame decirte, cuando Chávez perdió esta enmienda, con todas las diferencias que podíamos tener en ese momento, él me pidió que la apoyara y yo la apoyé. Pero fíjate, y en esta enmienda perdió Chávez en Caracas, perdió en Miranda, perdió en Carabobo, perdió en Lara y ganó en Aragua. Y gracias a Dios que perdió esa reforma, ¿viste? Para bueno, el propio chavismo. Y te voy a decir otra cosa. Fíjate, cuando yo te digo el miedo a la pérdida del poder, tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha sido la historia de las revoluciones. La tendencia, por ejemplo, al partido único. Que ha sido, si vemos China, vemos la Unión Soviética, vemos Alemania. Sí, pero es una herencia. Sí, pero oye, no te vayas tan lejos para allá. El PRI mexicano, 70 años en el poder. Acción Democrática, se quiso quedar 50. Pero había otros partidos, ¿no? Sí, está bien, pero COPEI también oxigenado por el gobierno de Acción Democrática. El concepto de la hegemonía es siempre un concepto, ¿verdad?, que está latente en la gobernabilidad. Ahora, estos no son tiempos hegemónicos. Y déjame decirte, el chavismo siempre se ha contado. Estos son tiempos de alianza, de reconocimiento, ahora, de convivencia. Yo te decía, ¿verdad?, sería una tragedia para el chavismo la pérdida del poder. Que yo te voy a decir una cosa. Una vez te dije aquí en tu programa, creo que fue ganadas las elecciones de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. Y te dije en ese momento, mucho antes de esa elección y de la parlamentaria, que me invitaste a este programa también en Condición Política, y te dije, tengo el temor de que no nos va a ir bien. Te lo dije en tu programa. Hoy te digo, si el chavismo va a elecciones regionales, estas no son las elecciones del 2015. Aquí hay una vanguardia moralizada, aquí hay una vanguardia de calle, aquí hay un discurso, aquí hay una defensa, aquí hay una integración y hay mayor superación a los problemas internos. Que la oposición no se equivoque. Yo te puedo decir, por ejemplo, que de 20 estados que tiene el chavismo, 15 ganaría el chavismo si las elecciones fueran en 15 días. ¿Hoy? Sí, hoy. Ahora, ¿qué? Depende del candidato, depende de la candidata, depende de las alianzas que haga. Fíjate, ahí tienes a Teresa May. ¿A ti te escuchan en el chavismo, Didalco? Mira, yo creo que sí. Porque si te escuchan, si te están escuchando, si quienes toman esa decisión te escuchan ahorita, mañana convocan elecciones regionales. Bueno, yo no soy quien para convocarla porque eso le corresponde. No, tú no, convocan. Sí, está bien, pero yo creo que eso está en latente. La propia Tibisay Lucena, a quien yo respeto, y a ese directorio del CNE, a quien yo respeto y comparto, ha dicho, van a haber elecciones de gobernadores. ¿Tú crees que el descontento contra el gobierno es ficticio? ¿Es artificial? No, yo creo que hay un descontento. Pero déjame decirte, el techo de la erosión contra el gobierno se acabó.
Y yo quisiera... ¿En cuánto crees tú que esté ese techo? Óyeme lo siguiente. Alguien le aconsejó a esta oposición los focos de disturbio y de violencia. Vamos a erosionar al presidente Maduro y vamos a erosionar el gobierno. Bueno, déjame decirte, en términos técnicos hay una frase que se usa mucho que se llama el lecho de roca. El lecho de roca es un chavismo que ya no acepta estar debajo, sino arriba. Ese lecho de roca en el chavismo es del 25%, pero el de la oposición es del 30%. Aquí ha perdido más la oposición que el gobierno. La oposición ganó el 2015. Pero no mantuvo su liderazgo de 65%. Óyeme, y déjame decirte esto, ¿no? El único partido que ha crecido en la oposición es Acción Democrática. Pero fíjate una cosa. Y el único liderazgo que ha crecido en la oposición es el de Henry Ramos Alú. El único. El tema está en que si el gobierno confunde oposición con descontento, saca una cuenta. Y si diferencia una cosa de la otra, saca otra. ¿A qué me refiero? Que el descontento es mucho más que la oposición. O sea, el descontento es un partido que incluso, si pudiéramos hablar de partido, de sentimiento, sí, que incluso muerde en el chavismo. El descontento frente al gobierno. No necesariamente, porque esta es una oposición que ha erosionado, pero no ha trasladado la erosión a sus afectos. Y yo te puedo decir con toda sinceridad, si se estudia una alianza, porque déjame decirte, el chavismo no gana solo. Mira, ahí está Theresa May en Inglaterra, se está sosteniendo con 10 diputados irlandeses, porque perdió las elecciones después que le aconsejaron de que fuera elecciones y las anticipara, y su contendor que tenía 20 puntos en contra, ¿tú sabes cuántos puntos ganaba diariamente? 1.5 diarios. Pero fíjate un detalle, el chavismo pareciera no entender esa realidad de que no gana solo, bueno, yo siempre, el trato que le dan a ustedes como aliados es el de pariente pobre. Mira, yo creo que hubo un reconocimiento al Partido Comunista ahorita, yo lo dije en tu programa y yo creo que yo contribuí a eso y me contenta. Hubo un reconocimiento a Tupamaro que también me contenta en términos de su legitimación y yo estoy seguro que va a un reconocimiento al PPT también. ¿En cuanto a que sean legales? Sí, en cuanto a que sean legales. Pero fíjate tú que estamos hablando de independencia de poderes, pero entonces ese reconocimiento, ¿quién lo hace, el gobierno o el CNE? Bueno, yo lo sé el CNE, pero yo también... Política? Sí, pero óyeme, son dos cosas distintas. El Partido Comunista logró su legitimidad. En más de 3 estados logró más del 1%, más del 5%. ¿Y Podemos? Podemos estar en su proceso de validación. Tenemos otro tuit por aquí. Sí. Vamos a ver qué dicen para Diálogo Bolívar. Participar en la ANC es una oportunidad de diálogo. Hay otras. Al fin, la neutralización de los extremistas será el diálogo, dice Malchi R. Es un punto interesante. Y yo te quiero dejar otro punto. Te quiero preguntar por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ¿no? ¿Tenemos todavía tiempo para responder aquí? Bueno. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Me están haciendo señas que vayamos a la pausa. Te quiero preguntar por la fiscal. ¿Es una traidora a la revolución la fiscal Luisa Ortega Díaz? Vamos al regreso a conversar. Ahorita, no, al regreso. Bueno, nos quedan unos minuticos con Didalco Bolívar, ya cerrando el programa. Didalco, se ha hecho muy rápido esto. Te quedan 2 preguntas por aquí, una pendiente en el Twitter y otra que yo te dejé también. Malchi R dice por aquí, participar en la ANC es una oportunidad de diálogo. Hay otras, al final la neutralización de los extremistas será el diálogo. Habrá una consulta, de eso no me queda la menor duda, ¿verdad? Todas las bases se han ido resolviendo y el proceso constituyente sigue su paso y su camino, ¿no? Tú no puedes evitar que alguien te acorrale. ¿Y por qué no preguntarle al pueblo si quiere o no constituyente? Porque este mecanismo no lo establece. Bueno, es una discusión filosófica casi. Bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, como diría el doctor Niken. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, como diría el doctor Niken, que es tu amigo y a quien yo respeto también, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Un arbitraje. Un arbitraje. ¿Te gusta el Papa como árbitro? Totalmente. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Y yo creo que es un árbitro que no se cuenta, que no está en elecciones, que su interés no solo es de principio, sino también de fe, y creo que quienes somos católicos, nosotros no nos adherimos a esa propuesta. Tenemos que ajustarnos al tiempo porque si no vamos a tener una confrontación con Bruno Internacional, okay. Que ya está aquí Julio César. Vamos a tener que buscar un mediador con Julio César. La fiscal general de la República, ¿es una traidora a la revolución? Mira, yo no comparto nunca esos calificativos. Y déjame decirte, yo conozco la trayectoria de quienes presiden hoy el Consejo Moral Republicano, en su totalidad. Ninguno viene de ningún bufete profesional de Venezuela. Todos vienen del fragor de la lucha social, de sus compromisos y su solidaridad. ¿Por qué yo prefiero recordarme en ellos, en ese Consejo Moral integral, tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como el defensor del pueblo, como el contralor y la propia fiscal, que vienen de luchar al lado de los trabajadores, de los más humildes. Ahora,
¿Qué ha permitido esto? Ayer decía el presidente una frase que a mí me pareció un rasgo de tolerancia de nuevamente pone el presidente Maduro en la mesa. Bueno, la fiscal ha expresado una opinión. Bueno, y esa opinión tuvo un camino. ¿Por qué en el chavismo, ahora, yo que vengo de ahí, Didalgo, te pregunto? Pero déjame decirte, ¿qué deseo yo, Vladimir? Y déjame decírtelo, que el Consejo Moral, que el presidente del Tribunal Supremo y la fiscal se reúnan. Porque tú no puedes pedir diálogo afuera si no tienes diálogo adentro. Me parece adecuado, pero... Y yo creo que un diálogo pudiera ayudar mucho a que cualquier sugerencia sobre la normativa pudiera ser superada. ¿Por qué siempre una crítica o una persona que tiene una actitud crítica frente al gobierno toma una acción como la fiscal o como cualquier otro? Hasta a mí mismo me han dicho, la respuesta es, eres de la CIA, te está pagando la derecha, te está financiando el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Yo no puedo juzgar a los demás por lo que hacen. Yo te puedo decir, en mi lenguaje no está eso. Nunca lo he estado. Con lo cual quiere decir que no estás de acuerdo. Bueno, quiero decirte, yo quiero, mira, yo desearía formar parte de esta comisión de diálogo. Fíjate que te lo voy a decir como lo estoy sintiendo, ¿no? No es que me programé para eso porque no tenía en el esquema, pero yo te digo, si yo participé en otras comisiones, estoy seguro que ese arbitraje sería necesario. Didalgo, ¿por qué no pueden los ciudadanos, si el gobierno habla de que hay una posición violenta, ¿por qué los ciudadanos no pueden ir al CNE, al Tribunal Supremo de Justicia a llevar un escrito pidiendo la nulidad de la constituyente, por ejemplo, o adheriéndose al recurso de la fiscal? ¿Y por qué quienes convocan la movilización no se hacen responsables y hacen una carta y dicen, yo garantizo que esta movilización no va a tener nada distinto al hecho cívico de movilizarte y yo me hago responsable? Yo no he visto eso en ninguna expresión. ¿A ti para manifestar? Oye, tú no tienes idea. Tú sabes que me pedía a mí la oposición y afortunadamente las guardo. Yo quiero un resguardo de la policía en esa manifestación. Y a los aragüeyos me refiero cuando tú eras oposición para salir a la calle. Mira, ¿cuántas veces saliste tú a la calle? Mira, cuando era oposición los gobiernos de Acción Democrática y COPEI no les gustaba mucho que tú los protestaras. Aquí no vamos a estar tampoco. Fíjate, yo fui expulsado sin derecho a ingresar a ningún instituto de educación superior durante 4 años. Solamente porque me rebelé contra un director. Terminandito, ¿qué opinas de lo que dijo el general Padrino López sobre la Guardia Nacional? Yo creo que es respetable, ¿verdad? Y yo soy un defensor de las instituciones. Yo soy un defensor de las instituciones, Vladimir. Yo creo que nosotros construimos unas instituciones en esta Constitución y yo no le voy a poner a esta oposición ninguna posibilidad de que use a una institución sin creer en ella. Pero lo mismo puede valer para el gobierno. Bueno, el gobierno yo creo que ha hecho todo lo posible por evitar cualquier confrontación y por eso creo que es saludable tu programa, pero también es saludable que el diálogo adentro se profundice. Te agradezco mucho que hayas venido. Igualmente, gracias a ti, Didalgo Bolívar, presidente del partido Podemos. Mañana tenemos a Ángel Medina, presidente del Grupo Venezolano en el Parlamento Latinoamericano, diputado a la Asamblea Nacional. Será hasta mañana y quédense ahora con el embajador Julio César Pineda.